Entonces vamos a empezar puntualmente y yo les voy a presentar en nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile este segundo ciclo en su cuarta entrevista, donde hemos invitado especialmente a dos especialistas para tratar el tema de la prevención del desgaste profesional, eh, reconociendo que son días complejos para la salud pública del país y donde nos ha tocado escuchar testimonios difíciles de médicos y médicas que se han visto enfrentados a situaciones que por primera vez les ha tocado mucho vivirla, por lo cual encontrábamos que este era un tema que no podíamos dejar fuera de nuestro ciclo de entrevistas y era dar algunas recomendaciones frente a una situación natural como es un aumento de estrés frente a decisiones complejas, frente a un aumento explosivo de atenciones, frente a todo lo que ustedes nos han ido contando jueves a jueves respecto a encontrarse frente a tener que asumir responsabilidades nuevas. Así que para eso invitamos especialmente a Elisa Anzoleaga. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales, es magíster en gestión y políticas públicas y doctora en salud pública de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora titular de la Universidad Diego Portales, investigadora del programa de estudios psicosociales del trabajo en la misma universidad y directora de investigación de la Facultad de Psicología de esa casa de estudios. Por otro lado, también queremos darle la bienvenida a nuestra abogada de la Unidad de Defensa Laboral Médica UDELAM, de FALMED y en colaboración con Colmed. Ella es Rocío Toro Bravo, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, título de abogada otorgada por la excelentísima Corte Suprema el 2015. Tiene un diplomado en Derecho Laboral Administrativo y Sancionario de la Universidad de Chile, un curso de actualización de contratos y responsabilidad civil extracontractual de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su experiencia laboral la ha hecho pasar trabajando como abogada del Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, abogada de Defensoría Laboral también en Valdivia, abogada del Consejo de Defensa del Estado acá en Santiago, e ingresó a FALMED el año pasado y desde ese momento está participando en la Unidad de Defensa Laboral Médica. Le agradecemos entonces también a Rocío que nos acompañe, muy especialmente porque también tenemos algunas consultas jurídicas que queremos desarrollar. Así que sin más y ya estando todos presentados, queremos comenzar preguntando bien genéricamente, primero a Elisa, qué es lo que se entiende por desgaste profesional y si es sinónimo de lo que es el síndrome de burnout. Bien, primero que todo, muchas gracias Mariela y al doctor Lastra por la invitación que me hicieron y la oportunidad de compartir con ustedes. Entonces decirles que desde la primera semana de abril hemos estado trabajando con equipos de salud que se encuentran trabajando en situación de pandemia, lo que nos ha permitido tener y conocer de primera fuente qué es lo que está ocurriendo adentro de los hospitales y ahora también estamos en atención primaria adentro de los consultorios. Entonces, también poder transmitirles desde, no desde un lugar académico, desde el académico experto, sino también desde quienes hemos estado en vínculo directo con los equipos de salud. En salud, el término, vamos directo entonces a la pregunta. El concepto burnout es un concepto que por lo menos yo me atrevería a decir que es controvertido, en términos que es más bien, más que un cuadro clínico, es un síndrome. Ustedes saben que un síndrome es un conjunto de síntomas que se presenta especialmente en personas que trabajan
prestando servicios a otros y que se caracteriza por un conjunto de sintomatología del ámbito psicosomático, trastornos del sueño, la alimentación, irritabilidad, cansancio, los síntomas propios de una situación de distrés o de distrés negativo. Y también de otros síntomas, la relación con el trabajo, con los pacientes, con los usuarios, etc. Una primera cosa que yo quiero poner sobre la mesa y quiero invitarlos a tratar de sacar de la conversación el término burnout y el término desgaste profesional, si lo que nos interesa es ver de qué manera las condiciones de trabajo, y en particular las condiciones de trabajo en situación de pandemia, tienen efectos en la salud mental de quienes trabajan en salud. Ser el burnout un síndrome y no un cuadro clínico, ni menos un cuadro clínico reconocido como una enfermedad profesional, la verdad es que resulta ser más bien vivir una realidad. Y una segunda cosa, el desgaste profesional no es necesariamente equivalente al desgaste profesional, es una forma de expresión de lo que ha sido denominado el síndrome de burnout. Y un segundo titular que quiero dejar sobre la mesa en esta conversación es que el trabajo en pandemia, el trabajo en salud, tiene un conjunto de características que lo hacen especialmente riesgoso para la salud de quienes lo realizan. Es un trabajo cuya naturaleza es emocionalmente desgastante, es un trabajo en el cual hay que hacer trabajo emocional, es decir, muchas veces hay que tener que, el cuerpo tiene que o negar emociones o fingir, más costoso orgánicamente y fisiológicamente, tener que producir una emoción no es la que estoy sintiendo. Es un trabajo que se hace a veces en condiciones donde los insumos y los materiales y los recursos y las personas y los equipos no son suficientes para dar respuesta a una demanda asistencial que es creciente, y esto en situación de pandemia aumenta, y donde en estas circunstancias aparecen dos factores especialmente preocupantes. Uno, y que genera mucho sufrimiento, el hecho de trabajar en condiciones de su formación de médico, una formación que exige una fuerte atención a la calidad y a unas ciertas condiciones de calidad que se deben cumplir para poder prestar un buen servicio. Trabajar en pandemia es renunciar a eso. Y tener que renunciar a eso es algo que genera sufrimiento a las personas. Ese es un elemento. Segundo elemento particular tiene que ver con el sufrimiento ético. ¿Ya? El sufrimiento ético es un concepto que se refiere a tener que realizar ciertas acciones profesionales que entran en contradicción con nuestros valores profesionales. Y eso ha sido como graficado, sin expresión, en el dilema de la última cama, el dilema del último ventilador, pero no es solo eso. Hay un conjunto de situaciones cotidianas en las cuales ponemos en juego decisiones éticas que provocan sufrimiento. ¿Significa eso que no hay que hacer aquellas acciones? No. Pero no podemos desconocer el sufrimiento que deriva de esas acciones. Una cosa es los comités de ética que tienen la difícil tarea de tomar esas decisiones, pero otra cosa son los equipos que tienen que operar y llevar adelante esas decisiones, ¿ya? Entonces, la invitación es como al reconocimiento, la que quiero hacer como introducción, que ya te devuelvo la palabra a Mariela para seguir con las preguntas, le estoy desordenando todo el cuadro a Mariela, perdón. Tiene que ver con reconocer que el trabajo en salud y el trabajo en pandemia tienen unas condiciones particulares que generan sufrimiento, las cuales pueden derivar o no en malestar o en una posible futura enfermedad. Lo dejo por ahí ahora. Sí, no te preocupes, Elisa, porque vamos a ir haciendo varias consultas para que van a ir reafirmando el concepto. Si bien cualquier profesional está expuesto, ¿por qué los médicos y en este contexto podrían estar más expuestos a sufrir este desgaste?
y si hay algunas condiciones propias o ajenas de las condiciones que pueden aumentar este desgaste. Elisa. Sí, a ver, yo creo que cualquier ser humano que estamos viviendo esta situación de pandemia, estamos en situación de sufrimiento. Nadie está preparado para vivir esto por las múltiples aristas que involucra y porque además lo que tenemos no es solo una crisis sanitaria, sino que tenemos una crisis social, económica, o sea, estamos metidos en un zapato chino que nos tiene bien acogotados de todos lados. Pero quienes trabajan en salud y algunos grupos especialmente pueden ser reconocidos o han sido identificados por la literatura y la experiencia como grupos de mayor riesgo. Hay médicos que naturalmente por su especialidad han trabajado siempre más cerca de la muerte y hay otros que han trabajado más lejos. No estoy haciendo ningún juicio de valor de ello, pero probablemente, y, sin embargo, hoy día hay una escasez. Ahí tenemos, el otro día alguien hablaba de que hay un problema de stock de médicos, ya estamos a punto de agotar el stock. Y eso significa que médicos que han trabajado bien alejados de la muerte, eventualmente hoy día se encuentran trabajando muy cerca de la muerte, trabajando, haciendo cosas para las cuales no recibieron formación ni especialidad, que han tenido que formarse en el camino, que tienen la mejor disposición de ayudar, de colaborar, de estar ahí, pero que están partiendo medio de cero y en estas circunstancias donde están al límite. Yo me atrevería a decir que hay un mayor riesgo de desgaste, de sufrimiento, incluso de avanzar hacia una presentación de mayor síntoma de aquellos que se encuentran más lejos de la muerte que aquellos que están más, comillas, habituados. No quiero decir con esto que el intensivista, el urgenciólogo, urgencióloga, el cirujano que cada vez que entra al quirófano está en riesgo de que se le muera el paciente, estén inmunes, ¿ya? Aquí no, para esto, la inmunidad, entonces, aquellas personas que han estado antes de la pandemia, trabajando más lejos de situaciones que la muerte o situaciones que se bajo mucha presión, están muy al límite. Aquellos equipos de trabajo donde que están sufriendo mucha rotación. Si uno piensa, trabajar en salud es trabajar en colectivo y es trabajar en equipo. Nadie trabaja solo en salud. Y sucede que hoy día, dadas las circunstancias, tenemos muchos equipos que son equipos ensamblados, son equipos reestructurados, son equipos donde tiene que salir gente, ya sea cuarentena preventiva, ya sea que se contagió, y llega gente nueva. Y eso es difícil también. Trabajar en salud es complejo, trabajar en situación de, comillas, emergencia y al límite con menos recursos es complejo. Si a eso le adicionamos que es gente que no se conoce, y si además le agregamos gente que no se conoce y que no se ve, o sea, se ve porque lo único que se ve es esto, pero que están metidos dentro de una cantidad de equipos de protección personal donde solo quedan los ojos a la vista y donde trabajar es físicamente además más estresante, todo se vuelve más complejo. Entonces, equipos que se desarman, equipos que sufren alguna situación traumática, ya sea la enfermedad o la muerte de algún miembro del equipo. Nosotros hemos hecho muchas intervenciones en crisis, equipos donde han enfermado o están muy graves parte de los equipos. Y también otros equipos que son equipos no médicos, pero que es personal que suele estar olvidado, ¿ya? Personal de otras áreas, personal de la limpieza, personal de los casinos, de alimentación. Y poniendo foco en la profesión médica, hay dos últimas características que quiero poner como de alto riesgo. Los médicos en salud, bueno, todos sabemos que salud es son organizaciones tremendamente jerárquicas. Está el ejército, está la iglesia y están los hospitales.
pongámoslo, no sé quién pelea, si la iglesia o los hospitales. La iglesia está bien, venía menos, pero en términos de jerarquía, son instituciones tremendamente jerárquicas. ¿Quién manda en estas instituciones? Los médicos, las y los médicos, quienes han recibido esa formación, aun cuando en los equipos puede haber otro profesional que tenga formalmente la jefatura. Y eso hace que la presión de ejercer jefatura, de ejercer liderazgo, haga también que esté en un mayor riesgo, especialmente en un contexto donde algunas autoridades y la ciudadanía han trabajado mucho la figura del héroe, esta figura de los superpoderosos, o la metáfora de la guerra, de que aquí se está en una batalla de Santiago, en una batalla contra el coronavirus, y la verdad es que nosotros creemos que eso solo es aumentar y agregar un nuevo factor de riesgo para el bienestar, malestar o para la salud mental de quienes trabajan en salud. Porque les guste más o les guste menos, héroes no son, son humanos, muy humanos, están haciendo unos esfuerzos tremendos, casi al límite, casi inhumanos, y a veces esta idea de jugar al héroe, de ir más allá de las propias limitaciones personales, de las necesidades de descanso y eso, puede ponerlos en mayor riesgo de enfermar a ustedes, y como son, comillas, por modeling, el ejemplo de los equipos, pueden poner en riesgo también la salud de sus equipos. Y un último factor muy importante tiene que ver con el género. No es lo mismo ser hombre o mujer y trabajar en salud en pandemia. Hoy día tenemos muchas jefaturas de hogar femenina, los esquemas y las cadenas de cuidado a propósito de las cuarentenas están rotas, y eso significa que estamos con grandes dificultades respecto del cuidado, ya sea de los hijos o de los adultos mayores. Lamentablemente, nos guste más o nos guste menos, el cuidado sigue siendo un tema de mujeres. En salud, sobre un 70% de quienes trabajan en salud son mujeres, y en respecto de las tareas de trabajo doméstico y de cuidado, siguen siendo las mujeres. Por lo tanto, las mujeres, la doble carga laboral, la doble preocupación respecto de cómo está ocurriendo ese cuidado, es algo que también agrega un nuevo factor de riesgo. Gracias, Elisa. Continúo contigo. Para aclarar cuándo pasamos de que obviamente en un contexto así estamos, y los médicos muy especialmente, con una carga laboral fuerte, un desgaste, un estrés superior, cuándo pasamos a reconocer que hay un problema de salud mental complicado que quizás nos inhabilita o les inhabilita de seguir trabajando, y en el fondo pasa a ser una enfermedad. ¿Cómo reconocer aquello? A ver, bueno, aquí yo les voy a decir cosas que todos ustedes saben, y que aunque se hagan las lesas y los lesos, son cosas que ustedes conocen. Hay enfermedades que son más insidiosas y que se manifiestan cuando ya están en su totalidad. Los problemas de salud mental tienen en general un transcurso natural que comienza con la aparición de síntomas que son evidentes y visibles, y que pueden confundirse con el cansancio vulgar nada más, como dice una canción. Hay maneras, y uno de los problemas que ocurre con el trabajo en salud es la disponibilidad de medicamentos y el acceso, y por lo tanto lo que suele ocurrir, y la gran trampa, es que cuando aparecen esos síntomas los vamos escondiendo y tapando, en vez de hacernos la pregunta: ¿por qué será que llevo 3 noches en que no puedo descansar? ¿Por qué será que estoy teniendo problemas de sueño, de alimentación? ¿Por qué será que estoy con una irritabilidad que en realidad es mayor de la que puedo tener habitualmente? Entonces, ¿por qué será que tengo instalada una migraña que no se me va? Entonces, la invitación es a esos síntomas, que pueden ser síntomas también que provienen y que pueden ser, como comillas, bien habituales de una situación de
de estrés o cansancio, hay que ponerles atención. Y la pichicata al tiro, a lo mejor hay que aplicarla, pero no hay que dejarla pasar y no dejar instalado el medicamento, sino más bien dejar instalada la pregunta por qué hay detrás de ese síntoma. Si yo atiendo ese síntoma tempranamente, probablemente voy a poder identificar de qué manera ocurre cómo llego a ese síntoma, ¿ya? Si no pongo atención, probablemente ese síntoma que lo voy a encubrir con un medicamento, voy a esconderlo, va a permanecer guardado, la causa que está generando ese síntoma va a seguir ahí o la voy a desatender. Por ejemplo, no estoy teniendo suficientes horas de descanso, no estoy pudiendo hacer la desconexión entre las horas de trabajo y de no trabajo, o estoy viviendo una tensión en mi equipo que me está haciendo daño. Entonces, como voy a desatender esa causa original y voy a seguir expuesto a ella, la probabilidad de que esos síntomas agraven y terminen enfermando va a ser muy grande. Entonces, comenzar por atender síntomas que parecen vulgares. No, es obvio que tenga problemas para dormir, es obvio que tenga... sí, puede ser natural que tengamos todos problemas para dormir en estas circunstancias y que tengamos síntomas de cuadros ansiosos, etc. Pero no hay que dejar nunca hacerse la pregunta de si es un cansancio vulgar el que me está provocando estos síntomas o si hay... Y quiero invitarlos a erradicar la palabra autocuidado. Es impopular decir esto en salud, pero porque autocuidado. Yo estoy convencida que el trabajo en salud es, y ustedes lo saben, es colectivo y por lo tanto el cuidado y los sistemas de cuidado deben ser también colectivos. Aquí no sirve que cada uno elija cuidarse como elige vivir sano, aquí no sirve que cada uno elija cuidarse más o menos. Aquí sirve que como equipo estemos atentos. Y si yo veo que esa compañera o ese... Perdón. Si yo veo que ese compañero o compañera de trabajo se encuentra, lo noto en una situación donde algo ha cambiado, tengo la obligación de hacer algo, tengo la obligación de decirle, de preguntarle, eventualmente de sacarlo del equipo, porque esa persona en ese estado probablemente cometa más errores que los que podría cometer estando bien. Elise, justamente cuando mencionas al equipo, me está rebotando un poco el audio, parece. Elisa, lo que te iba a consultar es si como enfermedad, entre comillas, se contagia, en el sentido de si dentro de un equipo hay alguien que está teniendo más allá de un estrés lógico y está con una, no sé, si negatividad o algo, un rechazo, ¿eso empieza a contagiar al resto del equipo o esto no pasa? No sé, ¿qué consideras tú? Elisa, ¿me confirmas si me escuchas? Contagiosa, lo que... Muy entrecortado, Perfecto. Elisa. Sí, ahí sí. ¿Me escuchas? Uf, a ver. Perdón, tengo el teléfono. Ya, dejen tratar de moverme. Aquí parece que me sí. escucho mejor. Esperemos que sí, sí. Ahora te escuchamos, sí, sí. ¿Me escucho mejor? Ya, espérate. Ya, voy. Perdón lo doméstico de esto, pero bueno, estamos en esta circunstancia. Ya, aquí cerca de la ventana parece que me voy a escuchar mejor. Te ¿Sí? escuchamos, ¿Me Elisa. escucha? Ya, de si se contagia o no se contagia, no se contagia. Lo que sí se contagia, o lo que sí es peligroso, son los factores que derivan en esa enfermedad. La desatención de esas condiciones laborales, la desatención de esas condiciones de la organización del trabajo, pueden llevar
y si no las atendemos van a llevar a no que se enferme una persona, sino a que se terminen enfermando varias de las personas que estén ahí. La desatención de esas condiciones de trabajo puede llevar también a un aumento de la conflictividad dentro del equipo. Y en ese sentido uno podría pensar que hay una mayor afectación colectiva. Por eso es tan importante reconocer que esto no se comillas más de o quién tiene mayor, comillas, vulnerabilidad o no. No, aquí es el trabajo en situación de pandemia, es el trabajo de salud, lo que está detrás. Y mientras no miremos eso, va a seguir cayendo gente y ese stock que está como al límite de médicos lo vamos a tener perdiendo pronto en virtud de esto, ¿ya? Y ahí la figura del héroe es lo peor. Decir que son héroes, que una subdirectora de toda la jefatura en un tanto hospital contaba con Julio que ella iba a trabajar de lunes a domingo, que estaba durmiendo alrededor de 4 horas y lo contaba con felicidad y orgullo. Entonces yo dije, doctora, si usted quiere yo la felicite, perdóneme, pero yo voy a hacer todo lo contrario, y la reté delante de toda su jefatura intermedia, cosa que le tiene que haber caído pésimo, pero en el fondo, o sea, esa doctora le quedaban 4 días a ese ritmo. Y el mensaje que estaba transmitiendo era el mensaje de aquí no hay límites y todos somos una máquina, de nuestros cuerpos no se van a afectar. No, se entiende muy bien, Elisa. Y en este primer espacio les recuerdo a los médicos y agradecer a las 85 personas que están conectadas en este minuto. Recordarles que toda esta transmisión también se está grabando y después se va a poder compartir en nuestro sitio web, y además se está compartiendo a través de Twitter. Quería darle la palabra a nuestra abogada Rocío para que en esta primera parte que estamos hablando un poco de las definiciones, para que nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos hablando, y antes le comentábamos a Elisa respecto a cuándo pasaba a ser una enfermedad, si se reconoce en esto como una enfermedad, no sé, psicológica. En algún minuto uno puede comprobar una enfermedad profesional. Rocío, ¿nos podrías orientar en ese sentido? Hola, buenos días a todos. Efectivamente, bueno, mi rol en esta entrevista más que nada es darles a conocer las directrices de regulación legal que existen en materia de elementos de protección personal, el deber y la obligación del empleador respecto de la salud, la protección de la salud de los profesionales. Y en ese contexto, respecto de la pregunta y cómo se aborda este tema del burnout, la enfermedad profesional y la regulación legal que tenemos respecto de los temas de la enfermedad profesional, que toma especial relevancia en esta época de pandemia, se encuentra en la ley 16.744. En general, lo que tenemos que entender, independiente, como decía Elisa, el burnout en sí no se considera clínicamente una enfermedad. Sin perjuicio de ello, se puede señalar o se podría incluir su sintomatología dentro de uno de los supuestos para calificación de una enfermedad profesional. En este sentido, lo primero que se tiene que señalar es cuál es la definición de una enfermedad profesional según esta normativa legal de la ley 16.744, y que señala principalmente que la enfermedad profesional será toda aquella que se produzca de manera inmediata o directa por el quehacer de la profesión o del trabajo que realiza el trabajador. En este sentido, la calificación de enfermedad profesional, conforme a estas regulaciones legales, se podrá hacer a través de un procedimiento único y reglado que está a cargo de los organismos administradores de esta ley, que son, por ejemplo, las mutualidades, la ACH, el ISL, etc. En estos casos de enfermedad profesional, lo que tenemos que hacer, o lo que se recomienda para este proceso de calificación de enfermedad profesional, lo primero es hacer la denuncia.
existen distintos canales para hacer esta denuncia. Generalmente lo que nosotros recomendamos cuando llega un médico, por ejemplo, que nos cuenta acerca de distintas afecciones que él sospecha tengan carácter de enfermedad laboral, eso quiere decir que tenga la patología, por ejemplo, en este caso el burnout de salud mental, una directa relación con el quehacer laboral, es instarlo a que se haga la denuncia respectiva en la mutualidad o en el organismo administrador, ya sea mutualidad, H, etcétera, que esté afiliado el empleador, para que se inicie este proceso de investigación acerca de si esta puede ser considerada una enfermedad profesional. Y en ese sentido hay que pensar que este proceso es un proceso que está reglado por ley, está reglado además a través de decretos supremos y que en general garantiza la posibilidad de que el trabajador que tiene esta sospecha, una vez que inicie esta denuncia, pueda ser sometido a través de una evaluación médica y una evaluación psicológica. En el caso de las patologías de salud mental, es obligatorio que la evaluación que se realiza por la mutualidad implique no solamente la evaluación de un médico general, sino también de un médico que tiene especialidad en materias de salud mental. Y además el apoyo de otros profesionales, como por ejemplo psicólogos clínicos, para poder determinar si efectivamente esta patología puede considerarse dentro de una patología de salud mental. Luego de eso, una vez que este trabajador, ya sea médico o cualquier otro trabajador que ha recurrido a la mutualidad respectiva por sospecha de que tiene una afección, ya sea de estrés laboral, ansiedad, estrés postraumático, sobre todo en esta época de pandemia, se realizan estas evaluaciones médicas personales al trabajador, pero a la vez la mutualidad va a hacer va a cumplir una serie de protocolos y evaluaciones en el lugar de trabajo para determinar, por ejemplo, cuáles son las causas posibles de esta afección que puede estar sufriendo el trabajador. Por ejemplo, se van a hacer entrevistas con otros trabajadores que también estén dentro del entorno, se van a hacer entrevistas a la jefatura, se van a evaluar las condiciones de riesgo psicolaboral que existan en el entorno de trabajo, si existen efectivamente, por ejemplo, correcto uso de las EPP, si existe un ambiente laboral disfuncional, se va a evaluar en el fondo el entorno laboral, al mismo tiempo que se hace esta evaluación médica respecto del trabajador. Luego, todos estos antecedentes, la evaluación médica, como la evaluación que se hace en el entorno psicolaboral del médico o del trabajador que hace esta denuncia para la calificación de la enfermedad profesional, va a ir a una comisión calificadora, que va a tener en cuenta todos estos antecedentes y que además está obligada a recabar otros antecedentes. Por ejemplo, se puede aplicar esta encuesta ISTAS 21 para ver el entorno psicolaboral en el cual está metido el trabajador que hace la denuncia, se va a buscar antecedentes, por ejemplo, en la dirección del trabajo, si existen denuncias anteriores por parte de ese trabajador de situaciones, por ejemplo, de acoso laboral u otras situaciones que impliquen ambientes disfuncionales de trabajo que puedan causar la patología que está sufriendo, y todos esos antecedentes van a permitir que esa comisión realice una calificación de esta enfermedad profesional para determinar si tiene un origen laboral o no. Si tiene un origen laboral, entonces este organismo administrador, ya sea mutualidad, H y CL, va a ordenar al empleador, ya sea servicio de salud o clínica o empresa en que trabaje el trabajador, que tome una serie de medidas para mejorar el ambiente de trabajo, y estas medidas pueden ir desde sacar al trabajador, por ejemplo, distribuirle la jornada en un lugar distinto, tomar medidas de prevención, tomar medidas de capacitación, etcétera, dependiendo de lo que se haya evaluado por esta comisión médica. Y estas medidas van a ser obligatorias para el empleador o para el servicio de salud que se instruyan por este organismo administrador o mutualidad. En este sentido, ¿y cuál es la asesoría que se hace por parte de la Unidad de Defensa Laboral? No solamente es darles a conocer a los médicos que se acercan a señalarnos y a contarnos que tienen sospechas de que tienen ciertas patologías que consideran que pueden ser producto del trabajo médico estresante que realizan, contarles cómo es este procedimiento y también señalarles en el fondo cómo va las medidas que se pudiesen tomar en su entorno laboral, y también asesorarlos en el caso, por ejemplo, de que se rechace esta calificación de enfermedad profesional. En ese caso se puede hacer un recurso de apelación ante el suceso, y también se puede revisar el mismo procedimiento de evaluación del riesgo psicolaboral que se hizo en la evaluación médica y también en la evaluación del entorno laboral en que se desarrolla el trabajador. Eso sería en cuanto a la enfermedad
profesional y la calificación de la misma. En este sentido hay que tener en cuenta que generalmente el burnout o el desgaste profesional sí es una patología en general por la característica que tiene la profesión médica, que es común en los entornos laborales de los hospitales, donde la exigencia es muy alta. Y en ese sentido, aquí en estos puntos toma mucha importancia organizaciones que están o son obligatorias dentro de los hospitales o dentro de las clínicas, etcétera, como los comités paritarios, los reglamentos de orden, higiene y seguridad, o en el caso de los servicios públicos, los manuales de investigación y prevención, por ejemplo, de acoso laboral, la obligación general del empleador respecto de el uso de EPP, etcétera. Gracias, Rocío. Una consulta que recibimos en el formulario era que, pero ¿cómo se puede considerar una enfermedad laboral si el burnout no es reconocida como en el CIE-10 como una enfermedad profesional? Elisa, no sé si puedes comenzar tú y después la complementa Rocío. Sí, absolutamente. Yo por eso partí diciendo que hay que tratar de erradicar el concepto de burnout, porque no es una y el concepto de estrés laboral, que no es un diagnóstico clínico. Ninguna de las dos son diagnóstico clínico. Tal como decía Rocío, para que una enfermedad sea considerada enfermedad profesional, tiene que ser posible demostrar un diagnóstico clínico hecho por un médico competente y una relación de causa-efecto entre ese ambiente que provocó la enfermedad y la enfermedad. Por eso, lo que sí podemos demostrar es que el síndrome de burnout se acompaña muchísimas veces de un conjunto de enfermedades que sí son reconocidas en el listado de enfermedades profesionales, que no es exhaustivo, pues siempre pueden agregarse más, pero que tienen que ver con depresión, ¿ya? Trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos adaptativos, trastornos mixtos y trastornos de estrés postraumático. Todos esos trastornos y esos cuadros sí existen en el CIE-10, sí existen como enfermedades y por lo tanto sí son posibles de pesquisar por un médico en una situación como la que podría estar alguien que siente que está experimentando burnout y sí se podría ir a ese análisis que bien describió la abogada respecto del análisis del ambiente y de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, mi sugerencia sería, traten de no hablar de burnout, ¿ya? Aunque sientan que los representa muy bien el síndrome y que puede ser efectivamente, pero si lo que queremos es el reconocimiento de que estamos en unas condiciones de trabajo que son patógenas, que son las productoras de los síntomas que nos llevan a enfermar, entonces no tenemos que seguir usando eso porque eso solo va a confundir y enredar la relación. Aquí es muy simple, hay unas condiciones de trabajo que son patógenas, que tienen que ver con altas demandas emocionales, naturaleza emocionalmente desgastante, bajo control sobre el proceso de trabajo, falta de reconocimiento, liderazgos disfuncionales, autoritarios, mal liderazgo, etcétera. La exposición a esas condiciones de manera permanente generan estrés. El estrés como mecanismo adaptativo nos pone en acción para enfrentar esas situaciones y nos activa los mecanismos cognitivos, conductuales, afectivos, sistema endocrino, sistema nervioso central, etcétera, nos pone en activación para responder, pero el problema es que el cuerpo humano necesita, después de esa reacción, tener periodos de descanso y de recuperación. Cuando esas condiciones que están ahí permanecen presentes y mi activación de, comillas, de estrés, permanecen todos estos sistemas encendidos sin espacio de recuperación y descanso, el riesgo de enfermar por problemas de salud mental, cardiovasculares, musculoesqueléticos, hay evidencia gigantesca para mostrar esa relación. Entonces, esa es la ruta, ese es el mecanismo por el cual la gente llega a enfermar de problemas de salud mental a propósito de la exposición sostenida, no una vez, sino una exposición más bien sostenida y permanente a unas condiciones de trabajo que son patógenas. Gracias, Elisa. Entonces le doy la palabra a Rocío para, antes de comenzar el segundo tema, si nos puede reafirmar efectivamente la idea, porque en un principio uno dice, bueno,
la depresión cuesta relacionarla, me imagino, con un problema laboral. Entonces la gente no tiende, me imagino yo, no sé cuál es tú con tu experiencia, si nos puedes decir si efectivamente los médicos recurren a estas instancias y cuándo es bueno hacerle, cuándo no tiene sentido hacerla, Rocío. No sé si nos puedes dar algunos tips, recomendaciones respecto a las denuncias que corresponden hacer. O sea, desde el punto de vista jurídico, en general nosotros como abogados no manejamos tanto lo que es el lenguaje de la sintomatología de las patologías de salud mental. Y en ese sentido, respecto de la pregunta que señalaba, en el fondo, si el burnout podría incluirse como enfermedad profesional, esta respuesta podríamos dividirla en dos. Por un lado, en general, efectivamente, que señala la pregunta del CIE-10, que es un criterio internacional de clasificación versión 10 de las enfermedades, es un criterio que se aplica, que está regulado en una resolución exenta, que es la 156 de la SUSESO, y que establece una serie de criterios para clasificación de patologías de salud mental conforme a este criterio internacional de enfermedades. En este sentido, como decía Elisa, el burnout en sí no es jurídicamente y tampoco está definida como dentro de la normativa que existe actualmente como una enfermedad profesional, porque se entiende que es parte de una sintomatología, y en general cuando el médico o el trabajador de la salud siente que tiene una afección de salud mental que está directamente relacionada con su trabajo, con su oficio, lo que generalmente hace es asistir a la mutual, contar sus síntomas y dentro el médico tratante, que en general va a ser un especialista, va en base a este criterio internacional de clasificación de enfermedades, va a tomar estos síntomas y va a clasificarlos dentro de estas clasificaciones legales de sintomatología, que está, por ejemplo, el estrés postraumático, la ansiedad, depresión, etc. Sin perjuicio de ello, y respecto de que la pregunta decía, podría incluirse en el fondo este burnout, entiendo que por una cuestión de clínica, en el fondo el burnout no es una enfermedad profesional, pero sí el incluir nuevas enfermedades profesionales que no estén dentro de la regulación legal se puede. En este sentido, esta ley 16.744 que regula las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, en su artículo 7 establece expresamente que existe un listado, una reglamentación, que es el Decreto Supremo 109, que establece un listado no taxativo de enfermedades que se consideran como profesionales. Ese listado, por ley y por orden de esta normativa, se tiene que ir revisando cada 3 años, sin perjuicio de ello, si yo como trabajador tengo alguna afección o alguna patología que yo considero que es de origen laboral y que no está incluida dentro de este listado del decreto 109, igualmente yo puedo acercarme a mi mutualidad o a mi organismo administrador, que puede ser la mutualidad HISL, y aportar antecedentes para incluir una nueva patología como enfermedad profesional, lo que va a ser luego tomado de razón y evaluado por los organismos correspondientes como la SUSESO y el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Rocío. Creo que ha quedado muy clarito los conceptos. Entonces, hemos hablado harto también de las condicionantes que ocurren y que pueden provocar y afectar la salud mental. Entonces, queremos pasar al segundo tema, donde vamos a conversar sobre qué podemos hacer para prevenir y evitar caer en este desgaste profesional a un nivel ya que pueda terminar en una enfermedad y en un impedimento en la vida sana de los profesionales. Entonces, Elisa, quería consultarte primero, ¿los equipos pueden tomar algunas medidas para poder evitar este desgaste como equipo? Entendiendo además que tú nos has dicho que haces un llamado especial de que esto no es como cuidarse solo, como podría entenderse el autocuidado, sino que es algo que hay que hacer entre equipos, entre instituciones. No sé si Elisa nos estará escuchando porque estás con el micrófono apagado. Elisa. No, los estaba escuchando atentamente. Gracias. Y estaba también el comentario. Primero, ¿sí? ¿Me escucha?
Sí, ¿Me escuchan? sí, te estamos escuchando. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. Elisa. Sí, bueno, en primer lugar, una pequeña aclaración respecto de si se sintió ofensivo o si alguien se sintió ofendido o le pareció peyorativo mi comentario respecto de la figura de la guerra y el héroe. Simplemente insistir en que, bueno, podemos tener distintas apreciaciones, pero yo creo que esto como metáfora se parece mucho más, no sé, a un huracán, porque en la guerra hay reglas. Hasta la peor de las guerras tiene reglas, permite intercambiar rehenes, los hospitales tienen una cruz arriba donde no se bombardea. Entonces, hasta las guerras tienen unas reglas, los militares están preparados para morir. No así el personal médico. Entonces, creo yo, pues, simplemente una puntualización de eso, y mis disculpas si se sintió peyorativo, pero para mí esto como metáfora se parece más a un huracán que partió en Asia, que lo veíamos venir, ahí viene, y viene, y viene, y que empezamos a prepararnos y de repente se nos instaló encima y lo tenemos ahora arriba de nosotros. Y sobre el autocuidado, sin duda es importante. No quiero decir que debamos negarlo. Aquí hay tres niveles de responsabilidad. Está el nivel de responsabilidad y de cuidado personal, está el nivel colectivo de los equipos y está el nivel organizacional y de normativa y de política. Lo individual es importante, sin duda. Las personas tienen que ocupar sus aparatos y su equipo de protección personal, han sido mega entrenados para ello, pero fíjense que una de las cosas que hemos visto en las intervenciones que hemos hecho es que personas que se contagian es gente que muchos de ellos no es que no use sus equipos de protección personal, sino que comete errores en el uso o en la manera como los dispone a propósito de estar en una situación de alto desgaste profesional o emocional o de cansancio, etcétera. Y aquí voy a la pregunta que hacía Mariela, ¿qué pueden hacer los equipos? Los equipos pueden hacer mucho. En muchas ocasiones nos pasa a todos que somos incapaces o nos cuesta mucho detenernos y mirarnos y darnos cuenta que nos están pasando cosas, que estamos empezando a pasarlo mal, que estamos empezando a tener síntomas y a veces ese entorno el que nos dice, mira, oye, estáis, y a veces es la familia, a veces son los equipos de trabajo, estáis muy irritable, te noto muy cansado, noto que ya estáis con problemas de concentración, de atención, de memoria, y en ese sentido los equipos juegan un rol fundamental. Dado que a veces nosotros somos ciegos a nosotros mismos, desde el atender que el otro, a lo mejor por estar en este estado, no se puso la pechera y entró sin pechera, poder estar atento, no solo a lo que hago yo, sino a lo que está haciendo mi compañero, a lo que le está pasando, a preguntarle cómo amaneciste, ¿pudiste descansar anoche? ¿Cómo van las cosas en tu casa? Ayer en un equipo de salud nos decía, lo único que quiero es volver al turno porque mi casa es peor que el turno. Entonces, ese estar atento al otro, ese cuidado colectivo, yo creo que es fundamental, como pensar en equipos de protección colectiva. Bueno, ¿cuáles son esos elementos de protección colectiva? Que además no hay una receta, aquí no hay un especialista, yo no soy ningún especialista que les vengo a decir lo que tienen que hacer. Cada equipo, cada persona, cada hospital opera y funciona de una manera muy particular y tiene maneras distintas de resolver. Entonces, la invitación es a eso, a la escucha, a estar atento al otro. Perfecto. Y Rocío, en ese sentido, ¿hay alguna responsabilidad de las instituciones por proveer ciertas condiciones para que los médicos sientan que cuentan con un mínimo de seguridad, de tranquilidad, para poder ejercer correctamente su profesión? Porque eso de alguna forma también es un estrés, esta incertidumbre de no saber si se va a contar con el material, de no tener la especialidad para encontrarse con un paciente y tener que atenderlo. ¿Cuál es el rol que tiene un poco la organización? ¿Puede crear ciertos protocolos de trabajo? No sé, ¿hay algún rol, digamos, de no solo el médico solo, sino de sus superiores?
Sí, efectivamente existe tanto en materia legal y sobre todo en el mundo público una amplia reglamentación, o sea, reglas y decretos que regulan todo el tema del deber de protección que tiene el empleador. En materia de trabajadores o médicos que están sujetos al Código del Trabajo y también un principio que se extiende para los trabajadores del sector público es este artículo 184 del Código del Trabajo, que se ha nombrado harto en esta época de pandemia y que establece una obligación expresa señalando que el empleador tiene la obligación de poner a disposición, de mantener eficazmente los medios para proteger la vida y salud de los trabajadores, informando de los riesgos y tomando todas las medidas necesarias para proteger la vida de los trabajadores. Este artículo 184 que se enmarca dentro del título y el libro del Código del Trabajo que regula las normas sobre protección a los trabajadores, también es un artículo que ha tomado relevancia porque también se aplica de forma general a los funcionarios públicos. Además tenemos las mismas normas de esta ley que había señalado la 16744 sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Esta normativa es amplia en este punto, en el sentido que en su artículo 66, 67 y 68 establece expresamente un rol del empleador, pensando en que esta ley regula tanto a los empleadores del sector público como privado, de protección de la vida y salud de los trabajadores, y de que tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Ahora, estas son reglamentaciones generales sobre protección que tienen distintas aristas y que se van desenmarañando a través de distintos cuerpos normativos. Porque en este punto, si bien existe una obligación general del empleador de tener todos los medios necesarios y de proteger la vida y salud del trabajador, también existen decretos y reglamentaciones que van complementando todo esto. Por ejemplo, los reglamentos internos. Los reglamentos internos, que en el caso del mundo privado, de los trabajadores del Código del Trabajo, es obligatorio cuando se cumplen ciertos requisitos de tener más de 10 de trabajadores, según establece esta normativa, se tienen que regular todas estas medidas, por ejemplo, de protección, de uso de PP, de las relaciones de dignidad entre los trabajadores, de las relaciones entre los trabajadores. Generalmente también en este tipo de reglamentos se meten regulaciones sobre materias de acoso laboral o sexual. En materia, por ejemplo, de los servicios públicos, si bien esto, la Contraloría ha dicho que estos reglamentos de higiene, orden y seguridad no son obligatorios para los servicios públicos, si se dictan tienen que cumplirse, y en este sentido ha sido una práctica habitual de los servicios públicos y de los hospitales en general dictar estos reglamentos que también abarcan las medidas de seguridad, las necesidades de que el empleador tome medidas eficaces para la protección de la vida y salud de los trabajadores. También hay un trabajo en este punto conjunto, por ejemplo, en el caso de los comités paritarios. Los comités paritarios también tienen muchas funciones que tienen que ver con prevención, con aplicación de protocolos, con investigación, por ejemplo, de denuncias acerca de, por ejemplo, acoso laboral, denuncias que tengan que ver con situaciones disfuncionales de trabajo, con riesgos psicolaborales. Existe todo un trabajo conjunto y además hay que recordar que también en el mundo público también existe una obligación por parte del jefe superior del servicio de mantener ambientes también laborales que sean óptimos para el ejercicio de la función pública, y esto lo encontramos en el artículo 64, letra C del Estatuto Administrativo. En ese sentido, lo que quiero decir es que efectivamente existe mucha normativa al respecto y existe una obligatoriedad general desde el punto de vista legal, normativo, de que el empleador tiene que tomar medidas, tiene que tomar una serie de medidas para proteger la salud y los riesgos, y disminuir los riesgos en el fondo, no solamente de accidentes del trabajo, sino que enfermedades profesionales, y para eso los reglamentos y los decretos supremos le dan una serie de herramientas a ese empleador para que pueda realizar una serie de actividades que van desde protocolos, reglamentaciones, capacitaciones, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Y esta pregunta también me gustaría hacérsela a las dos. En general recibimos varias consultas en el formulario respecto a cierta preocupación por el exceso de turnos. ¿Existe alguna definición legal de cuánto es el máximo de un turno? Y en el caso de Lisa, preguntarle si se ha investigado, estudiado en qué minuto
el ser humano después de cuántas horas puede funcionar correctamente, o sea, que lata que use la palabra funcionar quizás, pero yo creo que, claro, uno siente que está dentro de una máquina y que tiene que funcionar, pero también la biología de uno tiene ciertas condiciones. Entonces, esta pregunta respecto a la complejidad que significa en una pandemia querer atender a todos los pacientes, ¿cómo se compatibiliza con los turnos, con la organización de los turnos? Rocío, entonces, reitero, digo, ¿existe alguna legalidad de un máximo de horas de un turno o de la forma de organizar los turnos? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, sobre todo en el ámbito médico, que es el que nosotros vamos a abordar acá, que en el fondo es lo que nosotros vemos día a día, porque somos la unidad de defensa laboral médica. En este sentido, los médicos, cuando nos preguntan, y que es una pregunta frecuente que llega al UDELAM acerca de si existe un límite legal para la realización de turnos, la respuesta es depende y sí y no al mismo tiempo, porque por un lado tenemos que hacer primero distinciones. Uno, si este médico trabaja, por ejemplo, en el mundo público o trabaja en el mundo privado. Si trabaja en el mundo privado, tenemos las regulaciones generales del Código del Trabajo que establecen jornadas ordinarias de trabajo y jornadas extraordinarias de trabajo. Existe una regulación general, por ejemplo, para el médico que trabaja con un contrato de trabajo en una clínica, y que es la regulación que todos conocemos para el contrato de trabajo, que señala que una jornada ordinaria de trabajo son 45 horas semanales, que no pueden distribuirse en más de 6 días, ni menos de 5, con un máximo de 10 horas. Y además se señala que se podrán hacer horas extraordinarias que pueden ser máximo 2 horas por día. En este sentido, la jornada ordinaria tiene que ser 45 horas, máximo 10, o sea, podría llegar a trabajar una jornada de ordinaria y extraordinaria 12 horas. Sin embargo, el mundo médico sabemos que tiene jornadas especiales de trabajo, y este mismo artículo 38 del Código del Trabajo establece que esta regulación de jornada que se establece para los trabajadores común y corriente no se aplica en situaciones excepcionales, que es el caso de los médicos, y en ese caso, previa autorización de la Dirección del Trabajo, el empleador puede establecer distribuciones de jornada distintas en relación al servicio y previo acuerdo del trabajador. Y eso es lo que ocurre generalmente, por ejemplo, en las clínicas, con estos cuartos turnos, con estos turnos de 22-28 a veces. En general, en el mundo privado se pueden hacer estas distribuciones distintas y excepcionales. ¿Cuál es el límite? El límite definido para esta distribución de jornadas excepcionales que señala el Código del Trabajo es un poco difuso. ¿Por qué? Porque no existe una norma que diga el límite son tantas horas, usted puede hacer tantas horas de turno, sino que el límite en el fondo es un límite general que ha señalado la Dirección del Trabajo y que también se contiene en el Código del Trabajo, que dice el límite de turnos que puede hacer un médico en esta jornada excepcional va a ser aquello en el fondo que no ponga en riesgo la vida y seguridad de su salud en el fondo. Entonces, de cierta forma, si bien existe una regulación legal en materia privada, el límite se encuentra en este deber general de protección y también se le traspasa un poco la responsabilidad al médico de decir hasta cuánto yo puedo trabajar y cuándo yo creo que estoy haciendo demasiados turnos y tengo que hacer la respectiva denuncia en la inspección del trabajo o hacer la respectiva representación a mi empleador. En el mundo público la cosa funciona distinta. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes sabrán, los médicos del mundo público tienen regulaciones especiales. Tenemos la ley 15076, este estatuto médico cirujano, que también se aplica a otros funcionarios de la salud. Tenemos la ley 19.664, y este tipo, y estas normativas, estas regulaciones de la jornada médica, establecen jornadas ordinarias de trabajo, jornadas extraordinarias de trabajo, y también ciertas facultades de la autoridad que se hacen especialmente importantes en esta época de pandemia. En este sentido, según el estatuto administrativo y esta jornada ordinaria de trabajo que debería tener el médico pueden ser 44 horas, y también pueden haber jornadas de trabajo de 33, 22 y 11 horas, según esta ley médica que yo les señalaba. Pero además, conforme a esta misma normativa, el jefe superior del servicio puede ordenarle al médico realizar horas extraordinarias de trabajo, o sea, aquellas que están con posterioridad a su jornada ordinaria de trabajo, para realizar labores impostergables. Y en esta época de pandemia, generalmente se ha utilizado este argumento de que en el fondo es necesario que el médico realice estas horas extraordinarias de trabajo porque se entiende que la atención de la pandemia y de la atención extra que se requiere de la pandemia es una necesidad impostergable
impostergable del servicio. ¿Tiene límite en el mundo público las horas extraordinarias de trabajo? En principio podríamos decir que no, porque no existe en esta ley 15076 ni la 19664 un límite, pero sí encontramos el límite en otra regulación que no tiene nada que ver con esto, que es la ley 19104, el artículo 9, que regula, es una ley que viene a regular el pago de las remuneraciones de los funcionarios del sector público. ¿Y qué dice en la práctica? Que existe un límite para el pago de las horas extraordinarias diurnas que realice el funcionario público y que van a ser de un máximo de 40 horas mensuales por mes, y las que vayan sobre ese exceso solamente se pueden compensar con descanso compensatorio. Entonces, en el mundo público tenemos que la jornada ordinaria, luego tenemos la posibilidad de incluir esta jornada extraordinaria al médico por razones impostergables, por ejemplo, en el caso de la pandemia. ¿Y cuál sería nuestro límite? El límite lo encontraríamos en una norma en materia de remuneraciones para el pago de esas horas extraordinarias. En todo caso, lo que sí, nuevamente, también en el mundo público, la Contraloría General de la República ha señalado a través de distintos dictámenes que todos los médicos y los funcionarios públicos que están sujetos a estas jornadas de trabajo extraordinarias, como por ejemplo sistemas rotativos de turno, también tendrían como límite, y le pasa, por así decirlo, la pelota al médico y también al jefe superior del servicio, la salud e integridad física del médico. Entonces, lo que dice es que podrá realizar estas labores extraordinarias de trabajo siempre y cuando no signifiquen un daño para la salud del médico. ¿Cuál es el problema que ocurre acá y que llega generalmente a la consulta UDELAM? Es que cuando el médico siente que ya este turno está haciendo un daño para su salud, porque en el fondo tenemos casos de médicos que llevan, no sé, que llaman y han hecho turnos de 72 horas y todavía sienten que no tienen un daño a su salud. Entonces el límite un poco se encuentra... legalmente no existe un límite definido, sino que el límite se establece de forma general como un deber de protección a la salud que tiene que ser vigilado por el empleador y que también tiene que ser vigilado por el propio funcionario. Muchas gracias, Rocío. Elisa, difícil la pregunta para ti porque efectivamente no deja de ser una presión adicional el sentir que como dice Rocío, en un contexto de pandemia estamos en unas situaciones particulares que nos exigen más, por lo cual yo me imagino que la mayoría de los médicos siguen nomás, siguen y prestan apoyo en todo lo que es posible. ¿Qué recomendación le darías tú en ese sentido para no sentir esa, bueno, es imposible no sentirlo quizás, pero quizás alguna recomendación para que en ese esfuerzo sienta la validación del equipo y la validación propia de su vocación profesional quizás? Sí. Porque a veces parece que fuera mejor desconectarse frente a tanto dolor. ¿Cómo es mejor, desconectarse o conectarse con lo que está ahí pasando? Todas las anteriores. A ver, yo lo primero, he aprendido mucho con Rocío, muchas gracias, y tengo una gran admiración por los abogados, porque creo que si tenemos normas y leyes es porque nos protegen para poder organizar de alguna manera la vida en común. Sin embargo, en esta situación excepcional, yo creo que ojalá no necesitáramos y hiciéramos todo lo posible que esté a nuestro alcance para no llegar a la consulta de un abogado o abogada, ¿ya? Estamos en una situación claramente extraordinaria. ¿Significa eso que tengo que sacrificar mi vida y la de mi familia por ello? No. Pero sí significa que también, si yo hoy día me apego estrictamente a la ley, podría perfectamente meter a juicio a todos los hospitales y a todos los directores de hospitales, incluso a todos los operadores del sistema. Les aseguro que lo que se pone en juego hoy día a propósito de la escasez de insumos, de la escasez de recursos, de una demanda gigantesca, se pone en juego la inteligencia práctica, que es esa capacidad que tenemos todos los trabajadores de poder resolver
frente a una situación laboral con las condiciones, con todo lo que tenemos de saber, de qué hacer, de poder y con lo que hay a la mano, ¿ya? Sin duda, eso yo creo que de todas maneras lo que hace es, comillas, atentar o incumplir con un montón de reglas, por las cuales podríamos ser requeridos de un lado o de otro. Por lo tanto, en lo que quiero puntualizar es en la capacidad que tengamos de cuidarnos mutuamente, de escucharnos mutuamente. Probablemente ese médico que lleva 72 horas o esa subdirectora médica que llevaba trabajando, no sé, por 24/7 hace 2 semanas y media, nadie le había dicho, oye, ¿sabes qué? Parece que esto te va a pasar la cuenta, porque es imposible que no se la pase, ¿ya? A unos un poco antes, a otros un poco después. La cuenta se puede pasar de distintas maneras, pero va a ocurrir, ¿ya? Entonces creo que es fundamental poner atención. Hay unas horas permitidas o unas horas en las que el organismo funciona mejor o no. O sea, por algo existe una jornada laboral de 40-45 horas semanales, ¿ya? Eso es lo que debiésemos trabajar, ojalá un poco menos, porque el ser humano, justamente a propósito de cómo llegamos a enfermar, el ser humano necesita espacios de descanso, de recuperación y de poder estar en otras cosas, con la cabeza y con el cuerpo en otras cosas, para cargar pilas y volver a hacer bien ese trabajo. Entonces, aquí hay un malentendido respecto de quien destina más horas, es como el funcionario, el médico del mes. Sin embargo, ese médico va a ser más improductivo, probablemente cometa más errores, probablemente eche a perder los climas laborales. Entonces, ahí como la vigilancia colectiva, en el buen sentido de vigilancia, de vigilancia a la salud, de cuidado de los otros, creo que es fundamental. Sí, bueno, en este punto quería agregar que efectivamente, como no existe sobre todo para los funcionarios públicos, como decía, esta jornada extraordinaria de trabajo, tú solamente tienes un límite remuneracional de jornada extraordinaria de trabajo de horas diurnas. Y en ese sentido, hoy día legalmente no existe, por ejemplo, en la ley médica, un límite para jornada, para horas, para pago de horas, por ejemplo, nocturnas o en días sábado, domingo y festivo. Entonces, además se produce que para turnos extraordinarios nocturnos y día sábado, domingo y festivo, no tenemos este límite de pago, entonces también el médico puede trabajar durante esta jornada excepcional, incluso sin límite. Sí, y además, Rocío, tú has hablado de un tema, has hablado, bueno, los que se acogen a la ley médica, los que se acogen a la legislación, al Código del Trabajo, como si fueran personas distintas. Yo no sé cuántos de los que están allí atrás trabajan en simultáneo en el sistema público y en el sistema privado. Claro, es que en la práctica la regulación legal de las jornadas de trabajo y las provisiones e incompatibilidades entre jornadas de trabajo para los médicos tienen una regulación especial, como decía, en la ley médica, que está la 15.076 y la 19.664, que tiene muchas normativas específicas y especiales en materia de jornada y también en materia de prohibiciones de incompatibilidades de jornada, que muchas veces no se extienden en su ámbito completo, por ejemplo, al médico que trabaja en el mundo privado. Exacto, pero en un sujeto, en una doctora o en un doctor, pueden convivir las dos realidades y ahí tienes una carga global de trabajo que no es solo la carga ni la legislación que aplica uno y otro, en una misma persona que hace un turno acá y que después se va al otro y que hace horas extraordinarias allí y acá, o sea, podemos tener, creo que la complejidad es mayor aún. Sí, claro. y es una complejidad, Elisa, yo creo, en un país donde hay un déficit de profesionales importante, en un contexto, como has dicho tú, muy, muy, muy complejo. Por eso quiero destacar la iniciativa de estar levantando estos temas y de estarlo conversando desde lo psicológico y desde lo legal, y que esperamos que sea una contribución para los médicos y médicas. Rocío, ¿hay algo desde lo administrativo, algún manejo administrativo que pueda
ayudar para potenciar la protección en los recursos humanos de los equipos de trabajo en las instituciones públicas o privadas? Sí, efectivamente, como señalaba, existe todo un compendio normativo de reglamentos, decretos supremos, protocolos de carácter gubernamental y también normativas del Código del Trabajo que regulan toda esta situación en nivel administrativo para tomar medidas para los ambientes psicolaborales y evitar enfermedades, por ejemplo, o riesgos de enfermedades profesionales. En ese sentido, como les señalaba anteriormente, la regla general aquí que tenemos es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece esta obligación del empleador de tomar todas las medidas eficaces para proteger la vida y salud del trabajador, y luego también tenemos esta obligación en el jefe superior del servicio, en el caso de los funcionarios públicos, que se podría establecer de forma expresa en este artículo 64 letra C, y además también tenemos dictámenes de Contraloría que nos dicen que este artículo 184 del Código del Trabajo se puede aplicar plenamente y se extiende hacia los funcionarios públicos. Y en ese contexto existen una serie de medidas que se pueden tomar a cabo y que son preventivas dentro de los servicios públicos y también dentro del mundo privado, porque hay que hacer ciertas distinciones porque hay cosas que se aplican a uno y cosas que no se aplican a otro. Por ejemplo, respecto del mundo privado, del médico que trabaja en la clínica, que trabaja en un lugar, un sector de salud pública, o sea, de salud privada, disculpen, tiene distintas herramientas. De partida, las mutualidades tienen que hacer una serie de capacitaciones, pueden hacer intervenciones, también tenemos la posibilidad de hacer estas denuncias, por ejemplo, en las mutualidades o LACs para que se tomen medidas de prevención dentro de estos organismos. Además existe la obligatoriedad respecto de las empresas o establecimientos privados de este reglamento de orden, higiene y seguridad que es obligatorio para las empresas, faenas, sucursales que tengan más de 10 trabajadores. Y este reglamento es muy importante porque existe una obligación del empleador de mantenerlo al día, tiene que mantener siempre la regulación de este reglamento interno al día, establecer cuáles van a ser las obligaciones, previsiones, elementos de seguridad, medidas preventivas, etcétera. En ese contexto, el Código del Trabajo en su artículo 153, cuando habla de este reglamento de higiene y seguridad, dice que además debe incluir normativas que aseguren, por ejemplo, la dignidad del trabajador y las relaciones de este trabajador con los otros trabajadores, y en ese contexto también el empleador puede introducir dentro de este reglamento interno una serie de medidas o acciones para hacer un mejor ambiente laboral o psicolaboral o prevenir accidentes del trabajo o en este caso enfermedades profesionales. Como les decía anteriormente, este reglamento interno, si bien no es obligatorio para los servicios públicos, si es que se dicta, tiene que cumplirse, pero además los servicios públicos tienen la obligación, y esto ha sido a través de distintas órdenes presidenciales, de dictar reglamentos sobre prevención, capacitación de, por ejemplo, maltrato laboral o acoso laboral, y también existen instrucciones reglamentarias para los servicios públicos para implementar protocolos y planes de acción anuales para proteger las relaciones que existen entre los trabajadores que trabajan dentro de este servicio público. También está la presencia del comité paritario, que los encontramos tanto en el mundo privado como en el mundo público. En el mundo público se regulan por el Decreto Supremo 54. En ese sentido, el trabajador que se siente afectado por ejemplo, una patología de salud mental, que tiene problemas, por ejemplo, de un entorno laboral que es hostil o que tiene problemas con una jefatura disfuncional, en general se recomienda que se acerque a este comité paritario, porque el comité paritario también tiene muchas facultades de capacitación, de investigación y de canalizar todas estas denuncias para tomar las medidas necesarias para que exista una solución. Y por otro lado, también existe el deber general, porque señalaba que está las acciones que realizan las mutualidades, pero estas acciones que realizan las mutualidades no eximen al empleador funcionario público y también al empleador privado de tomar medidas
dentro de su organismo de trabajo para evitar riesgos en la salud de los trabajadores. Y en ese sentido, yo como trabajador puedo exigirlo y en caso de que no se cumpla y que sea reiterado el incumplimiento, puedo hacer las denuncias respectivas. En el caso de los funcionarios públicos, la denuncia se hará según los protocolos y manuales que existan en el propio hospital respecto de denuncia, o ya sea, si no soy escuchado, en la Contraloría General de la República. Y en el caso de los trabajadores privados, del sistema privado, tendrá también que ceñirse a los procedimientos de denuncia que se establezcan en este reglamento de orden, higiene y seguridad, y si no me escuchan nuevamente, entonces tendré que irme a mi organismo externo, que es la Dirección del Trabajo, o también siempre está la posibilidad, por ejemplo, en caso de que yo me sienta sobrepasado, tenga estrés laboral o sea acosado laboralmente, de ir individualmente a hacer la denuncia a la mutualidad respectiva o al organismo administrador respectivo, que puede ser el ISL, la H, etcétera, dependiendo de a qué organismo administrador de la ley 16744 esté afiliado mi empleador. Perfecto. Con esto quiero pasar al tercer tema porque ya nos va quedando poquito tiempo. Entonces, me gustaría, Elisa, consultarte desde tu experiencia, ¿qué intervenciones te han parecido exitosas en los equipos profesionales para poder menguar este desgaste? Sí, mira, a ver, la oferta de intervención, comillas, psicológica para apoyo a quienes están trabajando en salud es bastante amplia, lo cual nos pone contentos porque el gremio se ha movilizado en prestar ayuda. Sin embargo, nosotros creemos, y lo hemos comprobado así, atendiendo este continuo que va desde el sufrimiento derivado de estas condiciones de trabajo en pandemia hasta posible surgimiento de patología mental, y atendiendo el contexto de trabajo en salud, nosotros hemos hecho un esfuerzo por despsicologizar el tema. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestras intervenciones son de carácter colectivo porque el foco, creemos, debe estar puesto en las condiciones y en la organización del trabajo, en cómo los equipos están viviendo y enfrentando y experimentando este sufrimiento. Y obviamente, luego de esas intervenciones, que les dejo pasado el dato para los que quieran tomar contacto con nosotros, que el programa se llama Acción Salud UDP, está la posibilidad de que nosotros, cuando detectamos en esas intervenciones grupales la necesidad de que alguien sea derivado a una atención individual, ya sea psicológica o psiquiátrica, por supuesto que lo estamos haciendo. Pero no podemos partir al revés, no podemos partir individualizando, diciendo, mire, aquí hay algunas personas que se la pueden y otras que no se la pueden, unas que se enferman y otras que se enferman. Acá hay unas condiciones que son las especialmente desgastantes, extenuantes, que nos tienen al límite y que son las que hay que atender para evitar que más personas enfermen. Obviamente habrá que dar atención especializada a quienes estén en patología, y el llamado es a las jefaturas y a las autoridades. Como bien decía Rocío, es responsabilidad del empleador, sea público, sea privado, quien sea, y de la jefatura, garantizar que estén las condiciones para la protección y el cuidado de la salud de las y los trabajadores. Elisa, entonces cuando tú hablas o yo te preguntaba de las experiencias más exitosas, y no necesariamente psicologizar, tú dices que a lo mejor las propias organizaciones pueden crear sus propias iniciativas de grupos de apoyo, espacios de conversación, Absolutamente. Y es algo que se ha estado haciendo. Si tú analizas lo que ha ocurrido, por lo menos en la red pública, que ha sido bien complejo, porque hay psicólogas y psicólogos que trabajan en temas nada que ver, no sé, reclutamiento, ponte tú, y que los ponen a hacerse cargo de los funcionarios, que tampoco está bien, porque hay algo de cierta combinación entre conocimiento respecto de estas condiciones de trabajo, con una pata más de trabajo grupal, porque no es llegar y hacer un grupo y decir, a ver, conversemos. Sí, puede servir también, pero lo colectivo es importante, ¿ya? Está ocurriendo en varios lugares, yo te aseguro que la mayoría de los que están acá han participado o han sido invitados a participar de alguna instancia, pero hay que partir por lo colectivo. Gracias.
esta consulta, a propósito de, tú partiste, Lisa, en la entrevista comentando el tema de cómo el género también impacta en, están más expuestos a tener problemas con su salud mental a propósito de las responsabilidades que tienen o que asumen con las familias. ¿Hay recomendaciones para los médicos que tienen hijos pequeños en este contexto? Preguntarte a ti, Elisa, y a Rocío después respecto al derecho a las salas cunas, por ejemplo. Bueno, hay una enorme discusión pública respecto de si quienes tienen hijos pequeños de alguna manera van a recibir algún sistema de apoyo a propósito de que han sido interrumpidas las cadenas de cuidado por las cuarentenas. El género importa e importa mucho. No es que biológicamente los cerebros de nosotras tengan un problema con sus neurotransmisores y hagan que nos deprimamos más o que hagamos más trastornos ansiosos, sino más bien esto tiene que ver en la línea de los determinantes sociales de la salud mental. Es decir, las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de hombres y mujeres son distintas, la carga global de trabajo para las mujeres es distinta y el sistema, y las mujeres siguen teniendo a su cargo, lamentablemente, todos los sistemas de cuidado. Entonces, ya no es solo los hijos pequeños. Hoy día, a propósito de la inversión de la pirámide poblacional, tenemos un montón de personas a cargo de adultos mayores, que no son autovalentes, que necesitan atención, que necesitan cuidado. Entonces, ahí nuevamente la petición y la devolución es al colectivo. O sea, las jefaturas debiesen poder atender el cuidado de los equipos en su conjunto, pero debiesen también, y esta es una recomendación, hay papers, le podemos mandar después algo de referencias que hemos revisado en la evidencia internacional, que dice que es necesario poder atender y conocer las condiciones particulares de los miembros del equipo de modo de poder brindar apoyos específicos. ¿Ya? Esa es la invitación, saber un poco más del otro y saber que el otro puede estar en una situación excepcional y que a lo mejor esa persona no puede hacer el megaturno, no porque no quiera, porque no esté comprometido, porque no esté, sino porque tiene una obligación familiar o una dificultad en el ámbito familiar que le impide hacerlo. Rocío, ¿podrías contarnos respecto al derecho de las salas cunas? Bueno, en este contexto que se entienden cerradas, ¿qué pasa? Bueno, en general, todos los derechos de protección a la maternidad, paternidad y las familias se encuentran regulados en el Código del Trabajo y se hacen extensivos a los funcionarios públicos a través del artículo 89 del Estatuto Administrativo. Así que estas normas son plenamente aplicables también para los funcionarios públicos, ya sea todo el tema de los derechos a lactancia, sala cuna, postnatal parental. Respecto del tema de la sala cuna, efectivamente se ha producido un drama, por así decirlo, porque actualmente en contexto de pandemia hay muchas salas cunas que están cerradas. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Es que la regulación del derecho a sala cuna, que es una regulación legal que se encuentra en el Código del Trabajo y, como decía anteriormente, se extiende expresamente su aplicación a las funcionarias pública, es un derecho y una obligación del empleador. Y lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que con esta época de pandemia, cuando se encuentra cerrada la sala cuna, al ser un derecho irrenunciable y ser una obligación del empleador de otorgarla, cuando tiene más de 20 trabajadores, esta obligación no desaparece con la pandemia, se mantiene. En este sentido, lo que se ha dicho es que como no desaparece la obligación de sala cuna, el empleador tendrá que tomar todas las medidas necesarias o dar las facilidades necesarias para que la mujer pueda cuidar a su hijo menor de 2 años, recordando que el derecho a sala cuna y la lactancia es para las mujeres con hijos menores de 2 años. Entonces, en este contexto, si bien la Dirección del Trabajo no dice qué facilidades tiene que hacer, sí da una pista al decir que tiene que dar las facilidades para que pueda cuidar a su hijo en el hogar, o sea, que dé las facilidades de teletrabajo. ¿Qué pasa en el mundo público? Tenemos más desarrollo de este tema y en general nos ha ido bien desde la Unidad de Defensa Laboral en las defensas que hemos hecho y las solicitudes que hemos hecho respecto de este tema.
cuando existe el derecho a lactancia, cuando existe el derecho a sala cuna, como la funcionaria pública tiene este derecho que igual se le aplica del Código del Trabajo por reenvío del Estatuto Administrativo, además tenemos esta orden presidencial 03 de marzo de este año, y también tenemos este decreto 429 que se dictó en abril de este año, que habla sobre los grupos de riesgo, y también dice estos decretos, estas órdenes, que existe cierta población, le dice el director al jefe superior del servicio que existe cierta población que van a ser grupos de riesgo, pero además señala que se tiene que tener consideración, por ejemplo, a aquellas personas que tengan a su cargo hijos menores o jóvenes que estén, por ejemplo, en edad preescolar. Y en ese contexto, lo que nosotros hemos planteado y le hemos dicho al jefe superior jerárquico a través de requerimientos formales que se redactan de parte de la Unidad de Defensa Laboral, es analizar la situación particular de la doctora y decirle al empleador, en este caso, por ejemplo, si es funcionaria pública, el jefe superior del servicio, decirle, mire, yo soy funcionaria pública, tengo el derecho a lactancia, además tengo el derecho a sala cuna, son derechos que no han desaparecido con esta pandemia, y ya que son derechos que son obligaciones que no han desaparecido por usted, y por otro lado tenemos esta orden presidencial, y también tenemos este decreto 429, que le recomienda a usted tomar las medidas necesarias para que se puedan cumplir estos derechos, es que le sugiero que, por ejemplo, se autorice el trabajo vía remota. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las doctoras o los médicos en general que tienen especialidades de carácter quirúrgico y que son difíciles de cumplir a través de trabajo vía remota? En general, lo que se ha hecho es llegar a un acuerdo para redistribución de funciones, de tal manera de que esa doctora se le puedan redistribuir a sus compañeros funciones de carácter administrativo y se puedan realizar, por ejemplo, funciones a través de telemedicina, pueden emitir licencias electrónicas, pueden hacer atención, recetas electrónicas, o sea, existe un sinfín de posibilidades de teletrabajo, y también tenemos la experiencia, por ejemplo, de ciertas especialidades en que también se pueden realizar evaluaciones a través de telemedicina, y eso es lo que se ha hecho y se ha planteado. Rocío, disculpa, y cuando se detecta algún tipo de problema, algún tipo de agotamiento que el médico resiente o considera que puede llegar a impactar en su nivel de atención, ¿a quién le registra este agotamiento? ¿A su superiora? ¿Cómo lo hace? Claro, existen varios canales, o sea, si yo, trabajador, siento que que tengo un riesgo inminente, que estoy con un nivel de estrés o con un nivel que siento que en el fondo puede desarrollarse una patología por mi profesión o por mi ejercicio laboral, existen varios canales. Bueno, el primero de ellos es recurrir según, por ejemplo, en el reglamento interno, en el caso de los trabajadores contrato del trabajo, buscar en el reglamento interno cuál es el departamento o la unidad a la que yo me tengo que dirigir en el fondo para pedir ayuda. En el caso de los funcionarios del sector público tenemos la misma, buscar el reglamento o el manual de prevención de riesgos que exista, que generalmente se denominan como manuales de prevención de riesgo y sanción, por ejemplo, de enfermedades, accidentes de trabajo o de riesgos laborales, etcétera, tienen distintos nombres, pero buscar esa vía primero administrativa para hacer la denuncia, también la podemos dejar como constancia con nuestro jefe superior jerárquico, y en el caso de que esos canales no estén siendo útiles y que no tengan un resultado, también siempre tenemos la posibilidad de hacer las denuncias respectivas, acudiendo, por ejemplo, a los organismos administradores de la ley 1716744, que son las mutualidades, H, ISL, IST, etcétera. Y en el caso de los funcionarios públicos también tenemos la posibilidad de dejar constancia de estas denuncias en la inspección del trabajo. Existen muchos canales en los cuales nosotros podemos ir dejando rasgos de estas denuncias, y en este sentido la recomendación para los médicos, y desde el punto de vista obviamente 100% jurídico y de los abogados de Falmer, es que nosotros en general, la asesoría, bien cuando nos llaman para preguntarnos sobre estos temas que tienen que ver con estrés laboral, con relaciones disfuncionales de trabajo, con situaciones de acoso laboral, etcétera, Rocío, sabes que se detuvo la conexión, no sé si nos puedes repetir tu última línea. Ay, dame mi cargador, por favor.
Perdón, Rocío, ¿me escuchas? ¿Me ¿Rocío? escuchas bien? Sí. Sabes que la última parte no se te escuchó. Si podrías repetirla respecto, cuando estabas mencionando cómo denunciar acoso, estaba levantando eso. Bueno, que en este punto, como lo importante para nosotros como abogados, que generalmente nuestras intervenciones, si bien también son preventivas e informativas de cómo funciona todo este sistema de seguridad social, también la recomendación siempre es dejar constancia de los requerimientos que yo le hago a mi autoridad, de decirle que estoy siendo víctima, por ejemplo, de acoso laboral o de estrés laboral, ir dejando constancia, ya sea a través de los conductos regulares que establecen estos reglamentos de orden, higiene o seguridad, o estos manuales o protocolos en el caso de los funcionarios públicos, dejar las constancias o las denuncias respectivas, por ejemplo, en las mutualidades, en la dirección del trabajo, en Contraloría, porque si bien en un punto de vista del fin de la enfermedad profesional o de la patología, quizás no le va a servir al médico dejar estas denuncias si es que no tiene ningún resultado, para nosotros como abogados son extremadamente relevantes, porque son nuestros medios de prueba para poder después, ex post, tomar acciones legales en contra del empleador por no haber cumplido su deber general de obligación de protección. Perfecto, gracias, Rocío. Son las 2:30, ya deberíamos ir cerrando la entrevista. Antes de terminar, varias preguntas nos habían llegado de médicos que trabajan o les ha tocado trabajar en las UCI. Elisa, me gustaría darte unos minutos para ver si puedes referirte especialmente a los médicos que, como tú mencionabas, uno de los peores momentos de enfrentarse a la muerte. Si te puedes referir a ese tema no menor antes de terminar la entrevista, por favor. Sí, a ver, es complejo porque hoy día tenemos un montón de unidades, de infraestructura, de pasillos y de salas convertidas en unidades de pacientes críticos, UCIs, UTIs, y adentro de esas unidades hay gente que siempre ha trabajado en esas unidades y hay otra gente que viene de Marte, en términos de su especialidad o de su experiencia laboral y que se ha visto enfrentada a esta situación. Lidiar cotidianamente con pacientes críticos donde se requiere un nivel de estrés, en el buen sentido de la palabra, un nivel de atención, de concentración, de estar puesto, de la multiatención a diversos factores, es algo realmente desgastante y así como el controlador aéreo tiene unos horarios y unos turnos especiales, que son estos que dicen cuándo estacionan, aterrizan o no los aviones, cuándo salen para que no choquen, y que tienen unos horarios más cortos y acotados y unas condiciones especiales de trabajo. Yo creo que el trabajo en unidades de pacientes críticos debiese también tener unos sistemas de, no sé si de rotación, pero unos sistemas de descanso incluso dentro del turno, cada pocas horas, que permita sacar a ese médico y llevarlo a algún otro lugar que sea distinto a estar con ese nivel de tensión y atención. En las UCI, en las UTI están muriendo pacientes que además mueren solos, lejos de sus familias. Muchos de estos médicos no solo tienen que lidiar con acompañar o estar en el momento de la muerte de ese paciente, sino también tienen la difícil tarea de comunicar esta situación a los familiares. Y tenemos ahí un doble tema, o sea, qué duro es cuando se muere un paciente, aunque seas un intensivista de la vida y todo eso, igual no da igual. Y qué duro es tener que hacer o ese llamado telefónico y tener que anunciar que esa persona murió, que murió en estas circunstancias, que probablemente lo que sigue ahora no es en un espacio donde no podemos ritualizar, ni podemos hacer los procedimientos desde acompañar a alguien, desde vestir a un familiar, de poder estar con él o con ella. Entonces una carga emocional demasiado fuerte que requiere ser tramitada.
eso no es gratis para el cuerpo, no es gratis para la cabeza, y por lo tanto, dos cosas. Uno, yo pienso que quienes están en unidades de pacientes críticos y en urgencia, debiésemos ser capaces de pensar en conjunto, no tengo una receta, una solución que permita cada cortos espacios de tiempo poder salir de ahí, ¿ya? Para volver, no para irse, no estoy diciendo cambiar los sistemas de turno, y tener también espacios de elaboración, porque obviamente esa persona y ese médico o ese médico cuando llega a su casa no va a llegar todos los días a contarle a su pareja o a su hijo, mira, hoy día se me murieron 4, hoy día cuando llamé a la señora de no sé dónde que era el familiar, no. Entonces es algo que va quedando ahí, es algo que es muy difícil de compartir y es muy difícil de empatizar si no es con alguien que ha vivido esa misma experiencia. Y ahí está la relevancia de los equipos y de los apoyos que se pueden brindar a equipos de esas unidades. Muchas gracias, Elisa. Para ir cerrando la entrevista, desde ya, antes de darle la palabra a cada uno de los expositores, quiero dejarlos a todos cordialmente invitados para que continúen asistiendo a nuestros ciclos. Sabemos que las circunstancias están siendo complicadas de repente para que se conecten, así que les recordamos que todas las entrevistas son grabadas y subidas posteriormente al sitio web, a Twitter y a nuestro canal de YouTube. Tenemos una serie de temas que ya se han tratado y que por eso hoy día no podemos volver a profundizar y porque además tenemos que respetar el tiempo. Así que se las recomendamos. Por favor, visitarlas y seguirnos en nuestros canales informativos. Para terminar la entrevista de hoy, quiero primero darle la palabra a Rocío para que, si en unos breves minutos, en un minuto idealmente, nos puede entregar alguna idea, fuerza que considere que es importante para los médicos que han asistido hoy día. Rocío. Bueno, sobre todo la recomendación es siempre a informarse de cuáles son los canales, primero de carácter administrativo que existen, ya sea dentro de nuestra empresa o en el caso de los funcionarios públicos del hospital, los canales formales que existen de denuncia y de solicitud de ayuda. Luego ir pasando las siguientes etapas y obviamente también incentivar a dejar constancia de las situaciones de abuso, dejar constancia de las situaciones que son extremas, por ejemplo, o muy agotadoras de trabajo, para que se tomen las medidas por parte del empleador y ir en el fondo resguardando así no solamente, me refiero a que no solamente dejarle la obligación al empleador de resguardar nuestra vida y seguridad, sino que también nosotros incentivar a nosotros también a hacer las denuncias, hacer los requerimientos a través ya sea del comité paritario, de las mutualidades, de la jefatura directa, para pedir ayuda. Perfecto, Rocío, muy claro. Te agradezco mucho la participación y a través tuyo a todo el equipo de la Unidad de Defensa Legal Médica de FALMED y Colegio Médico, porque sé que han participado activamente en estas entrevistas. Elisa, por favor, un minutito para ti para que nos cierres con algunas conclusiones. Bueno, darles las gracias primero por la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Yo creo que es fundamental dejar sobre la mesa 3 cosas. Primero, distinguir lo que es el sufrimiento natural derivado del trabajo en estas extremas, excepcionales y extenuantes condiciones de trabajo de lo que es la enfermedad mental. ¿Ya? Segundo, entender que aquí no existen, más que pensar en personas que enferman, hay que pensar en esas condiciones que llevan a enfermar si es que no se atienden oportunamente. Y tercero, el llamado individual, pero sobre todo colectivo, a estar atento al lado y poder identificar tempranamente cuando ese sufrimiento empieza a emerger con una sintomatología que, comillas, vuelvo a mal usar la palabra, comienza a ser disfuncional y me empieza a afectar,
y de alguna manera puede poner en riesgo mi salud, pero también comprometer la calidad del servicio que se está prestando. Así que yo diría eso, y darle las gracias por la oportunidad de estar con ustedes y a todas y a todos quienes están ahí trabajando en estas difíciles condiciones por todos nosotros. Agradecemos entonces a cada uno, bueno, primero que todo a Elisa por habernos acompañado. Elisa, una breve consulta, mención, te vimos en un video de una iniciativa gubernamental, no sé si la quieres comentar como una de las iniciativas importantes que quizás los médicos importantes que conozcan respecto al programa Salud, ¿cómo se llama? Saludablemente. A ver, es que estaban tantas cosas que no sé exactamente de qué me está hablando. Puede ser, pero lo que sí puede ser es que parte del ministerio, algunos departamentos armaron una mesa, comisión, comité, no sé cómo se llama, de salud del personal. Y esa mesa, que tiene gente del área de salud ocupacional, de calidad de vida, etcétera, inició hace un tiempo en la plataforma Salud Digital un ciclo de charlas y conferencias. A mí me pidieron hacer el plan de la conferencia inaugural de eso, pero muy interesante, los invito a buscarlo y a meterse ahí, porque después de mi conferencia inaugural, que yo siempre digo lo mismo, así que no se van a perder nada, no van a escuchar nada distinto de lo que he dicho acá, hay experiencias locales de hospitales, desde hospitales o de postas rurales hasta hospitales de mayor complejidad, de cómo están enfrentando estos temas. Entonces, interesante probablemente participar desde allí. Y lo otro es que desde la universidad y también en vínculo con Colegio Médico y con varias instituciones, estamos ofreciendo un programa de dispositivos de intervención y de apoyo para hospitales y equipos que así lo requieren. Pueden escribirnos individualmente y el correo es cpt.udp@gmail.com. Si alguien del otro lado me ayuda, porque tengo un teléfono que no puedo escribir y mascar chicle al mismo tiempo. Así que si necesitan algún tipo de apoyo, de intervención, ya estamos en varios hospitales, entramos en la atención primaria. Ojo, la atención primaria hay que mirarla. La complejidad de la atención primaria es mucho mayor, porque cuando la persona que tiene que enfrentar al paciente al otro lado no solo está enfrentando ese problema de salud y de gran complejidad, sino que le está apareciendo entre medio una crisis humanitaria y unos dramas humanos para los cuales muchas veces quienes están en salud no necesariamente están preparados. Aparece violencia intrafamiliar, aparece hambre, pobreza, entonces no solo hay que estar viendo si la PCR sale positiva o negativa, sino que es un entorno que explota y que cae en la figura del médico que está haciendo ese domicilio. Así que la atención primaria debiese tener un lugar también en este ciclo de conferencias. Qué buen cierre, Elisa. Muchas gracias. Sabemos que también tenemos médicos de APS conectados, así que te agradecemos la mención especial para los médicos de atención primaria. Quiero recordarles que nosotros vamos a continuar con este ciclo de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, y si bien nos hemos juntado cada jueves a las 11 horas, la próxima semana vamos a tener una excepción. Nos vamos a reunir el día viernes a las 11 horas y vamos a tratar el tema del resguardo de confidencialidad de los pacientes COVID-19. Así que desde ya los dejamos cordialmente invitados. Les recordamos que es muy importante que se inscriban a través de los formularios que les estamos enviando, porque por motivos de seguridad la idea es tener que ustedes accedan al link solo en la medida que se hayan inscrito. Así que, y además porque es la vía donde recibimos sus consultas, así que los dejamos, por favor, invitados a que usen esta plataforma, a que nos envíen sus consultas y por favor se conecten, o ya sea el mismo viernes, o que por favor aprovechen el material informativo que les estamos haciendo llegar. Hoy día
tratamos un tema no menor. Sé que quedaron varias preguntas ahí, y en atención del tiempo esperamos haber logrado resolver la mayor cantidad de consultas. Así que agradecerles su atención, su participación en un espacio donde hay muchas cosas en contra, complejas, e incluso las tecnológicas de Internet. Así que esperamos y agradecemos su comprensión y compañía hasta esta hora. Esperamos que estén muy bien. En nombre de la Fundación, entonces nos despedimos y esperamos encontrarnos el próximo viernes a las 11 con un abogado y con un médico nuevamente invitado. Muchas gracias.